Muy bien, volvemos. Ahora nos corresponde ver lo siguiente. La siguiente pregunta, hermanos, es decir, ok, está bien. Vos lo que vos me dijiste, todo está muy bien. Dios se revela a través de su palabra, lo sabemos porque lo leemos en Génesis, porque lo leemos en Esther, porque lo leemos en Abdías, porque lo leemos en Filemón, porque nos lo platicó Pablo en los Corintios, etcétera, etcétera. O sea, está bien. Reconocemos que Dios se ha revelado a través de su palabra y ha dado a conocer lo que Él en su santa voluntad ha querido revelarnos a nosotros. Ahora, la pregunta del millón, ¿quién que escribió todo eso? Porque evidentemente Dios no vino, ¿verdad? Por eso les dije, la Biblia no nos cayó del cielo. O sea, Dios no escribió y agarró un papiro, ¿viste? Y empezó a escribir y dijo, bueno, listo, ahí está. Por supuesto que no. Se valió del elemento humano, ¿verdad? Es decir, ¿quién escribió la carta a los Corintios? Un hombre llamado Pablo. ¿Quién escribió, no sé, el Apocalipsis? Un personaje que se llamó Juan. ¿Quién escribió algunos salmos? Alguien que se llamó David, ¿no? ¿Quién escribió el libro de Jeremías? Alguien que se llamó Jeremías. Ok, personas como tú y como yo. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Porque pudo haber también, Homero que escribió la Ilíada y la Odisea, también pudo haber sido palabra de Dios, pudo haber sido una palabra que vino de Dios. Bueno, a esa pregunta la responde el siguiente elemento que vamos a ver, que es la inspiración divina. ¿Ok? Y vamos a hablar sobre el tema de la inspiración. Hoy amanecí con algo en la garganta impresionante. Bueno, esto ya lo vimos. ¿Por qué la Biblia es diferente? No solo porque en ella encontramos a Dios, ya lo vimos, sino porque creemos que es un libro que ha sido inspirado por Él, ¿verdad? Inspirado por Él. Entonces eso lo hace diferente a cualquier obra, ¿no? Que pudo haber escrito el filósofo más renombrado, el autor más renombrado, etcétera. Esa es la gran diferencia, la inspiración. Ahora, ¿qué es la inspiración bíblica? La palabra inspiración no es una palabra que digamos eh, que se desarrolla en el texto de manera específica y concreta, más bien, sino más bien la palabra inspiración va a resumir aspectos importantes que se van revelando, que se van reflejando en todo el texto bíblico, ¿verdad? O sea, no es una palabrita del cual la palabra dedique tiempo para explicárnoslo, qué es la inspiración, sino más bien es una palabra que se va revelando conforme pasa la verdad bíblica delante de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a definir la inspiración? ¿Por qué hablamos de inspiración en el texto bíblico? Bueno, la inspiración, al menos en los círculos nuestros, en el círculo evangélico protestante, porque la Iglesia Católica tiene otros parámetros de poder entender qué es la inspiración, porque para ellos también la tradición de la iglesia es inspirada por Dios. Creemos que no, ¿verdad? La única que fue inspirada por Dios es la Biblia. Ahora, en ese sentido, vamos a definir la inspiración como la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios. Repito, la obra sobrenatural. Cuando hablamos de algo sobrenatural es que a veces escapa a nuestro entendimiento. Son cosas que creemos que sucedieron, pero a veces no las podemos explicar con palabras humanas, porque son sobrenaturales, pasan por encima de nuestro entendimiento. Entonces, el Espíritu Santo de Dios obra de maneras misteriosas. Y esto sucedió con los autores humanos de las Escrituras. ¿Quién escribió la Biblia? No fue Dios. La Biblia no la escribió Dios. La Biblia la inspiró Dios, pero la escribieron personas y personas de todos los niveles. Por eso cuando usted lee la Biblia, usted va a encontrar lecturas mucho más amenas,
otras más profundas que no le entendés más que nada. Pasa lo mismo ahora. Pues supongamos que los que estamos en clase nos toca escribir un texto bíblico. Evidentemente todos vamos a variar en la forma de escribir, cómo lo redactamos, cómo lo expresamos, qué palabras usamos, qué palabras no usamos, qué palabras usamos más que son coloquiales, otras más locales, otras más universales, otros pueden escribir con palabras mucho más bonitas y ¿cómo se llama? Finas y técnicas y elegantes. Bueno, lo mismo sucede en el texto bíblico. No es lo mismo leer, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se cocina aparte, es un evangelio muy profundo y que hay que tener muchas herramientas previas para conocer el Evangelio de Juan, que por ejemplo leer la carta de Pablo a Filemón. No es lo mismo. ¿Va? Son formas distintas, momentos distintos, circunstancias distintas y lenguajes distintos. Juan utiliza un lenguaje muy elevado, muy elevado. Pero Filemón no. Filemón es más tranqui, más del que podemos entender todos nosotros. Ok, entonces, la Biblia fue escrita por autores humanos que fueron inspirados, que fueron llevados de manera sobrenatural por el Espíritu Santo, de tal forma que lo que ellos escribieron fue precisamente lo que Dios quiso que escribieran con el propósito de comunicar su verdad, ¿verdad? Por eso creemos que nosotros hoy la palabra de Dios es palabra de Dios. Ah, pero acá viene algo interesantísimo, ¿no? Uno pensaría que Pablo se sentó, ¿viste? Y dijo, bueno, listo, a ver, pásenme un pergamino, pásenme una pluma y listo, señor, como secretario, ¿verdad? Y Dios le dijo, bueno, ok, hacete un matecito porque yo te voy a empezar a dictar lo que tenés que escribir. No, no. Como iremos descubriendo, hermanos, el texto bíblico es maravilloso en ese sentido, porque finalmente, ¿no? Dios va a respetar la personalidad del autor. Porque imagínense, si Dios hubiera dictado toda la Biblia, pues toda la Biblia hubiera sido de la misma manera, ¿no es cierto? De la misma forma, con las mismas palabras, el mismo nivel, el mismo estilo. Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que no es así, que hay distintas formas, distintos estilos entre los libros poéticos, los libros sapienciales, entre los profetas mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios va a respetar y respetó la personalidad de cada uno de ellos. Algunos eran casados, y bueno, algunos escribieron desde la perspectiva de casados, ¿no? Algunos eran solteros y escribieron desde esa perspectiva, algunos eran con mucha plata, algunos eran pobres, algunos habían creado en los niveles de la crema innata de la alta sociedad, ¿no? Como Isaías, como Ezequiel, y otros que fueron campesinos de la chacra, ¿verdad? Que vivían en pueblitos como Amós, por ejemplo, que eran campesinos, ¿no? Como Eliseo, por ejemplo, el profeta Eliseo o el profeta Amós. Entonces, vemos que sus escritos, cuando uno los lee, pues difieren unos de otros. Sin embargo, lo que nosotros creemos es que eso que esos autores escribieron de distintas formas, de distintas maneras, de distintas circunstancias, fue lo que Dios permitió que ellos escribieran. Ahora, ¿cómo se da este tema de considerar la forma en que Dios usó para que ellos vivieran? No lo tenemos tan claro, ¿verdad? No lo tenemos tan claro, pero voy a ver si lo toco más adelante en esta clase y si no, van a tener que esperar un poco más de tiempo para que se los pueda yo explicar. Bien, la definición que acabamos de leer, ¿verdad? Habla tanto de la acción de Dios por su Espíritu, que esa es la parte divina, esa es la participación de Dios en el texto sagrado. Él permitiendo o poniendo, ponele, ¿verdad? Poniendo en la mente y en el corazón de los autores bíblicos lo que tenían que escribir. Esa es la intervención de Dios.
que ese es el sello de garantía de que este libro llamado Biblia o conjunto de libros pequeños, pues sepamos que es de origen divino, ¿verdad? Ese es la razón. Ahora, la parte humana, la participación humana es que el autor va a expresar esa naturaleza en lo que escribe, ¿verdad? En lo que escribe. Mire, vamos a leer este pasaje que aparece en Segunda de Pedro 1, 20, 21 y vea cómo lo dice. Primero vamos a leer versión Reina Valera, 1960. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Que ya desde acá hay un antecedente de alguien que está consciente que lo que se escribió en la antigüedad no era por capricho de los autores bíblicos. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Cuando hablamos de profecía, estamos hablando de la palabra de Dios, la revelación de Dios, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La nueva traducción viviente lo dice así. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal. Entonces estamos hablando de otra cosa, de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. La nueva versión internacional dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Y la Biblia de Jerusalén, la Biblia católica, ¿verdad? De Jerusalén dice, pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios, ¿verdad? Han hablado de parte de Dios. Vean entonces, queridos hermanos, cómo aquí están los elementos constitutivos de lo que es la doctrina de la inspiración. Por un lado, tenemos que Pedro, cuando escribe en el siglo primero de nuestra era, está consciente que lo que se escribió en la antigüedad, es decir, el Antiguo Testamento, no fue hecho por voluntad humana. Un segundo, hermano. No fue hecho por voluntad humana. Estamos en otoño y hace un calor impresionante, al menos aquí en mi ciudad. Tuve que poner el aire, si no, no iba a funcionar. Bueno, no venía por una interpretación humana, sino que Pedro reconoce que fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué dijimos que era inspiración? La obra sobrenatural que Dios hizo para hacer que autores humanos transmitieran su voluntad o transmitieran su propia revelación. ¿Ok? Luego entonces podemos constatar que el mismo texto bíblico establece que fue este proceso cuidadosamente guiado por la obra del Espíritu Santo. Si esto no hubiera sido supervisado por el Espíritu Santo, es probable que la escritura pudiera ser diferente. Por un lado, entonces, como lo vimos, Pedro dice que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Es decir, que presumiblemente una interpretación privada de la forma en que las cosas se encuentran en verdad. Es decir, no es que los autores bíblicos dijeran, y bueno, qué sé yo, voy a escribir este salmo, ¿no? Que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré, oh, a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. O en quién confiaré, dicen otras traducciones.
Creemos que ese hermoso Salmo 91 fue inspirado por Dios, ¿verdad? Por eso es un salmo hermosísimo. Ahora, fíjense, en este ejemplo que les estoy poniendo, creemos que ese salmo, el autor, el orante, no sabemos quién haya sido, el que escribió ese salmo, pues en algún momento llegó en su vida, se sentó, tomó una pluma y empezó a escribir. ¿Cómo sabemos que este texto fue inspirado por Dios? Porque seguramente ese autor bíblico, eso sí lo quiero dejar muy claro, porque Pedro lo dice, los santos hombres de Dios. Todos los autores bíblicos, hermanos, tenían una relación personalísima con Dios. Todos, 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 todos. ¿Por qué lo digo? Porque el que escribió el Salmo 91, que le dije, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Vean cómo estos elementos con los que inicia el Salmo, no voy a recitar todo, pero los primeros dos versículos son suficientes. Vean cómo estos dos primeros salmos, entendemos que ese personaje, ese autor bíblico, se sentó algún día y empezó a escribir, pero no escribió ex nihilo, se le conoce en términos teológicos, ex nihilo, que significa no escribió de la nada. A ver, lo voy a decir en palabras más terrenales, ¿no? Porque esa palabra ex nihilo a mí me costó trabajo entenderla. Significa que cuando el autor tiene en sus manos el pergamino, está en blanco, tiene una pluma, una tinta, y empieza a escribir, antes de escribir, él reflexiona en su experiencia. Y es su propia experiencia, una experiencia conectada con Dios, una experiencia profunda con Dios, que lo hace escribir eso, ¿no? Y dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Primero, la palabra clave es abrigo. ¿Qué era para el autor del Salmo 91 la palabra abrigo? ¿No es cierto? Porque es probable, hermanos, que él a lo mejor tuvo una experiencia en la cual en algún momento él sintió frío, por ejemplo, un frío intenso, muy fuerte, y que alguien vino y le dijo, che, veo que tenés un montón de frío, y sí, no tengo que poner, tranquilo, te traje un abrigo. Y entonces alguien le puso un abrigo al salmista y él sintió sentirse reconfortante, calentito, ¿no es cierto? Y entonces él recuerda eso y lo traslada con Dios y dice, fíjate vos, así es Dios, ¿verdad? Y entonces él empieza, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, el abrigo, ese calor, esa seguridad que te da, ¿no? Sentirte arropado, abrigado. Y luego dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuál es la otra clave que tenemos para entender este salmo inspirado por Dios? Pues la palabra sombra. ¿Qué significaba para el autor la sombra? Pues ustedes saben que en los tiempos antiguos la gente pues no tenía aire acondicionado, ¿verdad? Y los lugares donde la gente se movía eran lugares desérticos, desérticos. Mucho sol, un sol terrible, ¿verdad? Agobiante, que evidentemente cuando se plantea esta necesidad de la reflexión que está haciendo el salmista sobre su relación con Dios, dice, che, un día yo me acordé que estaba un sol impresionante y encontré un árbol, ¿no? Un árbol hermoso, frondoso, me senté debajo de su sombra. ¡Ay, qué alivio sentarse, encontrar la sombra, ¿no? Cuando hay mucho sol. Vean cómo, hermanos, la experiencia, la conexión que tiene el salmista y que Dios está respetando eso, ¿verdad? Dios está respetando la experiencia personal del salmista y basado en esa conciencia, en esa llenura del Espíritu de Dios, por eso dije que los escritores bíblicos estaban llenos de Dios.
Ningún escritor bíblico era mezquino, era carnal. Todos tenían esta conexión, esta vivencia, esta búsqueda espiritual de Dios, pues transmiten su experiencia a partir de lo que ellos vivieron. No sé si me estoy explicando, hermanos. Por un lado está la intervención divina en este contacto que Dios tiene con el autor bíblico, que lo va llenando de él, que lo va guiando en sus pensamientos, en sus sentimientos, pero por el otro lado está la acción del ser humano que conectado con sus propias vivencias va creando texto sagrado o texto bíblico, ¿no? Pongan en la lupa cualquier texto de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pongan cualquiera. Y en cualquiera van a encontrar la experiencia que tiene el autor bíblico a partir de esta obra sobrenatural que el Espíritu Santo de Dios está en ellos. ¿Mm? Y entonces vean cómo en estos cuatro pasajes que vimos, tenemos acá interpretación privada, no fue por alguien particular, sino fueron inspirados. NTV dice, no tuvieron una comprensión personal, sino el Espíritu Santo impulsó. La NBI no fue interpretación particular, fueron impulsados por el Espíritu Santo. Y la Biblia de Jerusalén dice, no puede interpretarse por cuenta propia, sino el Espíritu Santo los movió a estos hombres para escribir. Vean ustedes entonces, hermanos queridos, que este texto es diferente, es especial por esta obra sobrenatural que Dios tiene sobre el autor bíblico. Por eso vemos, y les voy a poner ahora el ejemplo extremo de esto, el ejemplo extremo de esto, para que vean que todo marcha en ese sentido. Si alguien tuvo la curiosidad de empezar a leer el libro de Job desde que tuvo su lectura que les mandé a hacer, este, bueno, le voy a recordar algo que usted encontró en el texto, ¿no es cierto? Quien escribiera el libro de Job, ¿no? Quien escribiera el libro de Job, tiene una vivencia muy personal y lo va a trasladar al personaje que está desarrollando, que es un hombre de Uz, de tierra de Uz, llamado Job, que era un hombre varón justo, todo lo que sabemos de Job. Bueno, resulta que este hombre, ¿no es cierto? Por más de que ha tenido palabras muy lindas, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Por más de que Job le dijo a su esposa, no te metas, mujer, no podemos solamente recibir el bien de Dios y el mal no lo habremos de recibir. Uno podría pensar decir, bueno, qué lindo, ¿verdad? Que Job habló de esa manera y todo muy lindo, muy espiritual. Pero cuando avanzamos en el capítulo 3, nos encontramos a un Job totalmente distinto. Un Job que se enoja profundamente con Dios, un Job que le grita profundamente a Dios, ¿verdad? Y que Job le dice, maldito sea el día en que se dijo varón ha sido concebido. Es decir, él maldijo el día de su nacimiento. Prácticamente maldijo al que le dio la vida, porque nosotros nacemos por Dios, el dador de la vida. Y dijo, maldito sea el día en que se dijo varón ha sido concebido. El autor bíblico está expresando su vivencia y es probable que él en algún momento de su vida se haya sentido tan interpelado, o haya escuchado a alguien, yo como pastor, o yo mismo, ¿verdad? Que un día le grité tuve una pelea muy terrible con Dios y que me parece que hice lo mismo que Job. Dios respetó esa impronta del autor bíblico y dejó que estuviera en el texto sagrado, ¿verdad? Lo planteó allí, lo dejó allí, y por eso es que nosotros lo leemos. Entonces, vean ustedes cómo, por un lado, vemos esta obra sobrenatural de Dios que va guiando a los autores bíblicos para que ellos escriban de acuerdo a esta relación personal que tienen con el Señor, con una espiritualidad evidentemente muy profunda, pero por el otro lado, Dios no anula su personalidad. ¿Ok?
Así que nosotros debemos entender que no es solamente los autores humanos de las Sagradas Escrituras fueron guiados por el Espíritu Santo, sino el resultado de su escritura o el resultado de su vivencia, el resultado de lo que ellos escribieron en pergamino o en papiro o en códice o en lo que usted guste y mande, ¿no? Fue inspirado también por Dios. Entonces, Timoteo, segunda de Timoteo 3:16 dice en Reina Valera, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, todos sabemos el resto del texto, ¿no? Toda la escritura. NBI dice, toda la escritura es inspirada por Dios. NTV, NBI también, toda escritura es inspirada por Dios. Y la Biblia de Jerusalén también lo plantea, toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, debo hacer una aclaración acá de manera honesta. Cuando Pablo escribe en esta segunda carta a Timoteo y dice toda escritura, no se está refiriendo a toda la Biblia, porque nosotros pensaríamos que cuando hablamos de toda la escritura, ya es toda la Biblia que nosotros conocemos, Antiguo y Nuevo Testamento. No, no. Cuando Pablo escribe este pasaje, el Nuevo Testamento todavía no se conformaba, o sea, todavía no se consideraba ni siquiera como palabra de Dios. Entonces, cuando Pablo escribe toda la escritura, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Pero ya voy a hablar sobre eso y la importancia que tuvo el Antiguo Testamento para la formación del Nuevo. Eso lo veo en las introducciones, ¿ah? No en esta materia, en otra introducción. Por lo tanto, hermanos queridos, es fundamental saber que esta inspiración no solamente es aplicada al personaje, al hombre. Como les dije, hermanos, no hay indicio de que haya habido una mujer escritora, no hay indicio de eso. Eh, pero, pero los autores bíblicos, ¿no es cierto? Los autores bíblicos plantearon esta posibilidad de que el resultado de su escritura haya sido palabra de Dios. Ahora, ¿qué debemos entender por inspiración? Ya dijimos que es la obra sobrenatural, pero la palabra en sí misma, recuerden que las palabras encierran ideas, encierran conceptos. Y Pablo usa una palabra para definir este concepto de inspiración, ¿verdad? Bueno, ¿qué podríamos pensar sobre que Dios inspiró a estos hombres? Bueno, la expresión griega de esta palabra puede traducirse como exhalada por Dios. Según el Nuevo Testamento interlineal griego-español, ¿verdad? Esta palabrita que utiliza Pablo en griego, porque Pablo escribe en griego, el griego koiné, traducirla al español puede hacerse diciendo inspirada por Dios o soplada o alentada por Dios. Exhalar es soplar, ¿verdad? Es un soplo. Usted cuando sopla, ¿verdad? Si hace este aspecto, usted no ve el soplo, ¿no es cierto? No lo ve. Si usted le sopla a alguien junto ahora, no va a ver el soplo, ¿verdad? Pero sí lo va a sentir. Es como cuando usted está en una casa. A veces mi casa donde vivo tiene rendijas y cuando hace mucho aire acá, entra el aire para todos lados. Le digo, a ver, eche, ¿por dónde entra el aire? Le digo. No veo por dónde, le digo, pero siento que está entrando el aire. Bueno, esta expresión tiene que ver mucho con la idea de que Dios sopló, ¿verdad? Al autor. El autor no lo vio, no fue algo concreto.
No sabemos cómo, hermanos. Pudo haber, en los profetas dice que a veces ellos tuvieron sueños, visiones. Bueno, tampoco sabemos cómo eran esas visiones. A veces cuando el texto bíblico dice, y Dios habló y le dijo a David, eso es una forma de escribir algo, pero no es de que Dios se haya sentado con David y le haya dicho, che, David, mira, voy a tener que hacer esto y el otro. Ya es la conciencia que tiene el autor bíblico de reconocer que lo que David hizo en tal o cual circunstancia era porque Dios se lo había comunicado. Por eso el autor bíblico, ¿verdad? Nos plantea que este soplo de Dios sigue siendo un misterio. No sabemos cómo fue. No lo sabemos. Si fue por sueños, anda usted a saber cómo eran los sueños, ¿verdad? Si fue por una oralidad, ¿no? Como lo fue la zarza, por ejemplo, ardiendo, no sabemos ni cómo era la voz de Dios, ni cómo hablaba. Evidentemente, Dios no hablaba español cuando se comunicó con Moisés. Si es que puedo tener esto. Verlo a Dios, no. El mismo texto bíblico dice que nadie ha visto a Dios jamás. Entonces, no hubo esto de decir, Dios, te voy a ver a tu casa para tomar unos mates y que me dictes lo que tengo que escribir en Cantar de los Cantares. Pues no, porque Cantar de los Cantares, hermanos, es el libro más erótico que existe en la Biblia. Es un libro profundamente sexual, maravillosamente inspirado por Dios, que nace de la experiencia propia del autor, evidentemente. Entonces, vea cómo lo interesante de esto no es entender cómo fue, olvídese de eso. Lo creemos por fe, la Biblia lo declara, ha permanecido en el tiempo, ¿no es cierto? Y la doctrina de la inspiración, aunque sigue siendo muy atacada por los que no creen en la Biblia, ¿verdad? Y no creen en esta inspiración divina, pues para nosotros como cristianos sí, porque la misma palabra da testimonio de ello y todo el tiempo que ha subsistido la palabra de Dios, más que cualquier otro libro, lo sigue confirmando, ¿verdad? Así que lo interesante del punto es que se describe de esta forma la escritura, el texto y no el autor. ¿Cómo fue? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo que escribió el autor está escrito. Lo tenemos en nuestra Biblia. Ahora sí lo podemos leer. Y a partir de eso, de lo que está escrito en la Biblia, empieza nuestra búsqueda, nuestro estudio, nuestro análisis, nuestra interpretación, la base bíblica para nuestros sermones, para nuestras reflexiones. ¿De dónde nace todo eso? No de Pablo como persona, no de Isaías como persona, no de Moisés como persona, nace del texto bíblico que ellos escribieron. Entonces, es interesante que ustedes y yo sepamos, hermanos, que va a haber cosas que esto será fundamental para poder entender textos oscuros de la Biblia. No lo voy a decir ahora para no confundirlo. Ya lo sabrá, ya yo le voy a explicar, le voy a decir. Pero hay textos, ¿no? Que a veces no podemos nosotros comprender y que se los hemos achacado a Dios, como diciendo, Dios dijo eso. No, no, Dios no dijo. El autor bíblico lo escribió desde su experiencia, desde su necesidad, y Dios respetó eso con un propósito, evidentemente. Pero eso lo vamos a ver cuando les plantee el caso concreto. Por ahora, lo más importante es saber que en este proceso de inspiración, ¿no? Dios de alguna manera se hace presente en el autor sagrado, en el escritor bíblico. No nos interesa saber eso, sino más bien el texto resultante, lo que ahora sí nosotros podemos leer en las escrituras. Bueno, si usamos, haciendo otro señalamiento, si usamos alternativamente el término inspirado junto con el hecho de que los autores humanos fueron guiados por el Espíritu Santo, entonces la conclusión es esa, es un silogismo, ¿verdad? Premisa mayor, el, eh, este, la palabra es inspirada. Premisa menor, porque fueron guiados por el Espíritu Santo. El resultado de esos dos elementos es que las escrituras, por lo tanto, cuentan con la inspiración divina, ¿verdad?
y por lo tanto tienen autoridad sobre nosotros, ¿no? En ese caso, el diseño de la definición, para ser más concreta, la definición que trata la doctrina de la inspiración divina es la obra del Espíritu Santo en el autor humano como posición, como elemento fundante del resultado en el texto de las Escrituras. O sea, las Escrituras no nacen de Jeremías, ¿eh? Ni de Isaías, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan. Las Escrituras nacen por el obrar del Espíritu Santo, que echa mano de personas humanas, que va a respetar la humanidad de los autores bíblicos, pero que al final el autor bíblico solamente se convierte en un instrumento para transmitir la voluntad de Dios. Y entonces es ahí que nosotros reconocemos a la Biblia como palabra de Dios. Bueno, en esta definición que hemos visto, como dijimos, no hay una particular manera de interpretar. Sin duda, la inspiración puede obrar a través de un estado anormal de la mente humana, es decir, una visión, un sueño, un estado de trance, escuchar voces, mucho más. Hay muchas posibilidades de poder pensar que los autores bíblicos fueron inspirados por Dios. Hay muchas formas, muchas maneras, ¿no es cierto? Donde podríamos pensar que el autor bíblico tuvo esta idea, ¿no? Pero no hay nada en la definición que requiera de tal fenómeno, que esto es interesante. Juzgando por el texto bíblico, hermanos, fíjense, juzgando por analizar en conjunto el texto bíblico, no es claro, totalmente claro, que todos los escritores bíblicos estaban siempre conscientes de lo que estaban escribiendo era texto sagrado. O sea, me explico, y eso ya lo vamos a empezar a ver en las siguientes clases. Eh, no es que un día Pablo, voy a poner el ejemplo más sencillito para que podamos entender. No es que un día Pablo, ¿viste? Se sentara y dijo, ay, a ver, como que estoy sintiendo algo, una visión, un sueño, estoy como que, ¿no? Y empieza a escribir en la cartita a Filemón. Y resulta, dice, bueno, voy a escribir en la cartita a Filemón y Filemón acá, y le empieza a escribir sobre un personaje llamado Onésimo, y Filemón, y todo, listo, ya está, esto algún día va a ser palabra de Dios, va a ser autoridad canónica. No, hermanos. La carta a Filemón es una carta muy personal, que Pablo cuando le escribió nunca se imaginó que nosotros después le íbamos a tomar como palabra de Dios. Era una carta muy personal, de un problema personal que él tenía, que él no tenía, que tenía un amigo llamado Onésimo con otro amigo llamado Filemón. Entonces trata de escribir una cartita como para poner paños fríos en la relación que ellos dos tienen. Pero es una carta que yo le escribí a mi amigo Mario, por ejemplo, ¿verdad? Que yo le escribo a Mario por alguna situación, pero y que después, no sé cuánto tiempo después, alguien diga que la carta que Abraham escribió es palabra de Dios. No siempre se tuvo esta conciencia, no digo que en todo, ¿eh? Pero no siempre los autores bíblicos escribieron pensando que esto sería algún día palabra de Dios. Como dije, Pablo nunca imaginó que su cartita tan personal, tan íntima, terminara siendo lo que hoy nosotros conocemos como el canon bíblico. Pues no siempre piensen ustedes que el autor bíblico estaba en trance y que tocaba el tercer cielo. Muchos de los textos bíblicos, principalmente, muchos, pero principalmente el Nuevo Testamento, se escribieron por una ocasión en particular. ¿Mm? Así que el hecho de que el término inspirado no es mucho más que una etiqueta conveniente para ser usada en relación con con el proceso por el cual Dios ha dado existencia a las escrituras como previamente han sido descritas. O sea, cuando hablamos de inspiración, recuerden, no es un proceso mágico, no es un proceso esotérico, no es un proceso donde los escritores bíblicos andaban tocando el tercer cielo, sino más bien es un término que se utiliza
para entender que la escritura es algo totalmente diferente, ¿no? Y que termina siendo la revelación verbal y testigo histórico en palabras de seres humanos que se convierten también en palabras de Dios. La verdad que Dios escogió comunicar y las formas particulares de cada uno de los autores humanos. Este último texto, hermanos, lo tienen que escribir, se lo tienen que aprender, lo tienen que memorizar, porque eso es lo que le va a permitir a ustedes tener una mejor comprensión de la Biblia. Ujú. Y voy a decir una frase desde ahora para que ustedes le empiecen a reflexionar y para que empecemos a romper algunos mitos de la Biblia que nosotros nos hemos hecho, algunos malos conceptos que hemos tenido sobre la Biblia, ¿verdad? Y que a veces decimos, no, es que así me enseñaron, ¿cómo es posible que hoy me dicen lo contrario? Bueno, no siempre lo que nos enseñaron pudo haber sido lo correcto, ¿verdad? Pues la siguiente frase es muy importante y dice, no todo lo que está en la palabra de Dios es palabra de Dios. Eso se lo tienen que grabar porque nos va a ayudar a entender muchos pasajes oscuros que a veces no entendemos. No todo lo que está en la palabra de Dios es palabra de Dios. Y usted me dice, pero ¿cómo si venimos diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios? Toda la escritura es inspirada por Dios en este proceso de revelación, en este proceso de comunicación que hace Dios al ser humano, pero que no olvide, va a respetar la personalidad de los autores bíblicos. Y aun cuando los autores bíblicos tenían una profunda relación con Dios, no dejaban de ser humanos y no dejaban de equivocarse, no dejaban. Y eso se refleja también en la escritura. Por eso estudiar la Biblia es, hermanos, una tarea hermosísima, ¿verdad? Hermosísima, sorprendente, fascinante. Bueno, finalmente, hermanos, debemos distinguir, ¿no es cierto?, esta palabra inspiración solamente como un aspecto meramente informativo. Hoy en el mundo del arte decimos que los pintores, compositores, escritores, escultores, músicos se inspiraron, ¿no? Yo cuando era, antes de casarme, le escribía cartitas a Bere de amor, y entonces yo me reinspiraba, ¿viste? Y le escribía cartitas de amor. Bueno, este término inspiración no tiene que ver con la inspiración bíblica. Y el segundo término fue el uso de inspiración con el cual no debe ser confundida con el que lo hicieron los padres de la iglesia. Bueno, solo por cuestión de tiempo y para no confundir más, después les platicaré qué era el tema de los padres de la iglesia, pero resulta rápidamente, después de que después de que los autores del Nuevo Testamento acabaron de escribir, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, etcétera, etcétera, hasta Apocalipsis. Siguió una segunda generación, es decir, todos los apóstoles se murieron, pero entonces levantó una nueva generación. A esta nueva generación, algunos los llaman los padres apostólicos, otros los llaman después una tercera generación, son los padres de la iglesia. Los padres apostólicos son aquellos que vienen en la segunda generación posterior a los apóstoles y que fueron discípulos de los discípulos. A eso se le llaman los padres apostólicos. Pero después hubo otra tercera, cuarta generación, diríamos, en donde se levantan personajes para defender las doctrinas bíblicas. A ellos se les llaman padres de la iglesia. Y ellos escribieron muchas cosas. Escribieron también libros, diríamos. Pero ninguno de ellos aceptó haber sido inspirado por Dios. Ninguno. Por lo tanto, ningún libro de estos insignes hombres de Dios, hermanos nuestros, los padres apostólicos, los padres de la iglesia, ninguno de ellos, ¿verdad?, aceptó que sus escritos tuvieran el nivel de haber sido inspirados por Dios. Así que tampoco tenemos que confundir eso. Y aquí está el ejemplo. En un sermón que Eusebio atribuye al emperador Constantino, sea o no una atribución correcta, no sabemos, los historiadores a veces se equivocan,
El predicador comenzó, ojalá la poderosa inspiración del Padre de su Hijo sea conmigo al hablar de estas cosas. Reconoce que no tiene la inspiración divina. En una de sus cartas a Jerónimo, Agustín va demasiado lejos al decir que Jerónimo escribe bajo el dictado del Espíritu Santo, que este ya empieza a ser la deformación de la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque ellos creen que pueden seguir escribiendo texto sagrado a partir del magisterio de la Iglesia a través del Papa, ¿verdad? Entonces ellos también pueden seguir escribiendo texto sagrado, pero no lo fue, no es. Gregorio Niceno puede usar la misma palabra traducida como exhalada por Dios en 2 de Timoteo para referirse al comentario de su hermano Basileo acerca de los 6 días de la creación. Es decir, muchos quisieron atribuir a sus escritos este nivel de inspiración para darles la fuerza y la autoridad, pero los padres de la iglesia nunca lo aceptaron. Así que, finalmente, y esto es lo interesante, hermanos, nosotros no somos inspirados por Dios en ese sentido, ¿no? De escribir palabras. Si yo escribo un artículo, escribo un libro, escribo una reflexión, escribo lo que sea, un sermón, no es porque sea inspirado por Dios, sino fuimos iluminados por el Espíritu Santo. La iluminación no es otra cosa más que Dios abre nuestro entendimiento para empezar a reconocer su palabra. Es el trabajo del Espíritu Santo en la mente de un sinfín de creyentes, no solo de predicadores, de escritores, maestros cristianos. Pero esta doctrina de la iluminación va a negar que estos pensamientos, palabras y escritos tengan autoridad, ¿verdad? No. Por más cristiano que yo sea, por más espiritual que yo sea, por más pastor que yo sea, lo que yo escriba no es palabra de Dios, es inspiración divina. Y entonces escribo, predico, hablo, etc. Bueno, lo que ahora nosotros tenemos es iluminación. Y cuando usamos la palabra inspiración, porque yo uso mucho, debemos ser inspirados por el Espíritu Santo, va en este sentido de iluminación, ¿verdad? Debemos dejar que el Espíritu Santo nos ilumine, nos inspire para poder entender su palabra, no para crear texto sagrado. Creo que hoy algunos se siguen atreviendo, como la Iglesia Católica, como los adventistas que ponen a la par los escritos del linaje de White, como los mormones que ponen a la par el libro del Mormón. Nosotros, gracias a Dios, no reconocemos ninguno de esos y solamente tenemos como inspiración divina la palabra de Dios, que Dios nos guía en su espíritu a iluminar nuestra mente para entender mejor su palabra. Bueno, y es así entonces como concluimos estos dos elementos. La clase que viene voy a hablar un poquito sobre la inerrancia, qué es la inerrancia de la Biblia, pero estos son los dos pilares fundamentales que debemos conocer. Todo estudioso de la Biblia tiene que reconocer estas dos cosas para que el beneficio de su estudio le sea provechoso, ¿verdad? Le sea útil. Bueno, preguntas, hermanos. Si tienen un tiempito, podemos hacer un tiempo de preguntas, de dudas o comentarios. Con todo gusto les puedo escuchar. Entiendo que para muchos de ustedes, ¿verdad? Entiendo que para muchos de ustedes hay cosas que yo dije y dicen, che, este nos trajo para aquí, para allá y nos remarió, ¿verdad? Y ya no supimos dónde nos quedamos en Moisés y ya hasta ahí quedamos porque no supimos más. Bueno, no se preocupen, no se preocupen. Eh, eh, nuestros inicios con la palabra son así, ¿no? Pero el hecho de que ustedes ya empiecen a forzar un poco su mente, su oído, para empezar a reconocer algunas cositas, les van a ser de gran utilidad al momento que empiecen a estudiar la palabra de Dios. ¿Ok? Así que bueno, si los mareé, no se preocupen, ya les va a pasar el mareo. ¿Alguna pregunta, duda o comentario antes de que cerremos la clase, por favor? Bueno, Nomi dice, ¿qué significa que no todo es palabra de Dios o cómo podemos entenderlo así? Bueno, esto voy a dejarlo ahí, Noemi, en el suspense. Reflexiónenlo, piénsenlo por qué lo dije. Piensen por qué les dije esa expresión. No todo lo que está en la palabra de Dios es palabra de Dios. Piensen, piénsenlo, reflexionenlo un poquitito. Después ya les voy a explicar y van a decir, ahora creo que entiendo. ¿Ok? Nati,
Bueno, tengo una pregunta, no sé si la complico más o no, pero me genera duda de hace un tiempo que yo ya venía por ahí buscando un poco en referencia a cómo, no recuerdo el año exactamente donde se conforma el canon bíblico que nosotros conocemos, pero, y en base a lo que decía de no todo es palabra de Dios, o sea, no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Puede ser que haya palabra que haya sido inspirada por Dios en textos que no estén incluidos en la Biblia, o sea, me refiero a textos antiguos. Lo pregunto porque hoy en día, bueno, con el tema de la información que circula más fácilmente, por ahí uno, yo de chica nunca me había enterado y hoy en día estuve investigando el otro día, por ejemplo, que en la Biblia católica tienen más libros que en la que nosotros conocemos. Uno de ellos, por ejemplo, el libro de los Macabeos o de Judith, ¿no? Y yo me pregunto, digamos, cómo fue la selección que se hizo en su momento del canon bíblico, cómo se hizo una distinción o un filtro para determinar qué sí y qué no. Porque por otro lado yo entiendo como que cuando uno busca información, y por ejemplo una de las cosas que me llamó mucho la atención que vi circulando en redes, es que había como que se pudo hacer hoy en día con tecnología un gráfico a color de las referencias cruzadas que se encuentran a lo largo de todo el texto bíblico, conectando a todos los autores que estuvieron por más de estos 1500 años aproximadamente en los que se escribió, y es como llamativo que haya ese tipo de conexiones entre autores que nunca se conocieron, que estaban en lugares, en tiempos, en todo muy diferente. Entonces, por un lado, uno tiene como esa certeza, pero por otro me llama la atención esto de por qué no estuvo, por ejemplo, el libro de Enoch o el de los Macabeos o no sé, otros que me enteré hace no mucho que hay, que son textos antiguos. Bueno, como decía ¿cómo se llama? No sé si ustedes veían el programa del Chavo del Ocho, ¿verdad? Y decían, bueno, eso lo voy a contestar en el próximo, ¿cómo era? En el próximo episodio, en el próximo canal, en el próximo no sé qué era, como ya ni me acuerdo cómo terminaba el Chavo del Ocho. Pero eso, Nati querida, es motivo de la clase que viene. En la clase que viene les voy a empezar ya a explicar eso. Todo lo que tiene que ver con todo. Yo sé que tiene un montón de dudas y un montón de cosas, pero en la clase que viene les voy a explicar que hay cuatro cánones. Hay cuatro cánones, ¿verdad? O cuatro listas de libros sagrados. Y les voy a explicar por qué uno, por qué el otro, por qué aquel, y cuál es el nuestro, y por qué el nuestro es el nuestro, ¿no? Y por qué el nuestro es el nuestro. Así que bueno, no voy a expoliar nada. Ustedes tranqui. La próxima clase, que es la próxima semana, vamos a empezar ya a hablar sobre esto. Ya vamos a empezar a meternos en particular cómo se da este tema. A ver, déjame ver un poquitito. Capaz te estoy mintiendo, no sé si es en la clase pasada o en la que viene después. Déjame. Sí, es en la clase que viene. Así que en la clase que viene vamos a platicar sobre eso. ¿Ok? Nos vemos a la misma hora por el mismo canal, el mismo, algo así decía. Estoy tratando de pensar que es el Chavo del Ocho, pero la idea es que nos veamos en el próximo capítulo. Y ahí explico todo eso, Nati. Todo eso que vos me dijiste, ahí lo explico. Y en el caso ese que les dije, voy a completar la frase para ponerle más onda a lo que les pedí que reflexionaran. No todo lo que está en la palabra de Dios es palabra de Dios. También hay palabra de hombre, ¿no? También hay palabra de hombre. Vale. Ni se sorprendan por eso, porque eso es re maravilloso, es re lindo entenderlo en su justa dimensión. Pero quiero que lo reflexionen. ¿Qué habrá querido decir este cristiano con lo que nos mandó a pensar? Piénsenlo. Es más, platíquenlo con alguien. Che, ¿vos qué entenderías?
platíquenme, pregúntale a su pastor, métanlo en. No les digan que yo le dije, pero metan a su pastor ahí. Pastor, porque ¿usted qué piensa de esta frase? A ver qué dice, ¿no? Y lo platicamos después. O con alguien, con su vecino, con su familiar, con alguien. Che, ¿qué pensás de esta frase? Vamos a ver qué respuestas hay. ¿Le parece? Bueno, gente linda, muchas gracias por el aguante. Nos vemos Dios mediante la próxima semana. Dios les bendiga. Que pasen re lindo. Abrazos y bendiciones para todos. Chau, chau.